Amigas, amigos, con mucho gusto les comparto este cuento de mi autoría para ayudarles a comprender mejor el Evangelio de este domingo. Después del cuento, leeré el texto. Espero que les ayude y cada domingo encontrarán el cuento del día. Hostia o cordero. Pablo era un niño muy inteligente y tenía ya edad suficiente para asistir a la misa dominical con sus padres. Con su ayuda iba descubriendo el significado de cada parte de la celebración. A lo largo del año, preguntó cosas como: Oye, papá, ¿por qué hacemos la señal de la cruz al inicio y al final de la celebración? ¿Por qué el sacerdote besa el altar? La curiosidad de Pablito daba a sus padres la oportunidad para reflexionar y darle una respuesta clara y sencilla. En cierta ocasión, el niño quedó intrigado por las palabras que el sacerdote dijo antes de la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Pablito le llamó la atención que el sacerdote dijera esas palabras mientras levantaba con su mano derecha un fragmento de la hostia. Lleno de curiosidad, le preguntó a su papá: ¿por qué el sacerdote dice que tiene en la mano un cordero? ¿Acaso se equivocó o nos quiere engañar? Don Héctor le prometió que le explicaría todo al término de la misa. El niño esperó pacientemente y, llegado el momento, su papá le dijo: voy a responder a tu pregunta que me hacías en la misa, hijo. Mira, los humanos siempre le han ofrecido a Dios lo que consideran mejor. Esto también sucedió en el pueblo de Israel, del que nacería el Hijo de Dios. Ese pueblo se dedicaba al pastoreo. ¿Sabes qué es eso, hijo? Sí, eso significa que se dedicaban a cuidar ovejas o cabras para tener leche, queso y lana para tejer ropa. Así es. Y te voy a hacer una pregunta. Si tú fueras pastor y quisieras ofrecerle algo hermoso a Dios, ¿qué le ofrecerías? El niño pensó un poco y luego respondió con toda seguridad diciendo: yo le ofrecería un corderito porque es más bonito que las cabras. Escogería para Dios el corderito más limpio y bello de todo mi rebaño. Pues los pastores de Israel pensaban como tú. Por eso sacrificaban un cordero y lo ofrecían a Dios cuando sentían que tenían muchos pecados. Ellos creían que Dios los perdonaba de sus pecados con el sacrificio y la muerte del animalito. Creían que ese era el precio para quedar purificados. Pero no era el único sacrificio que hacían. También sacrificaban un cordero cuando querían hacer un pacto, alianza o contrato con Dios. Por eso en las fiestas principales nunca faltaba el sacrificio del cordero, especialmente durante la Pascua. Pablito comprendió la importancia del sacrificio, pero hizo otra pregunta. ¿Qué celebraban los israelitas en la Pascua? Recordaban el paso de la esclavitud a la libertad. Mira, el pueblo de Israel fue esclavizado por los egipcios durante muchos años, hasta que Dios lo liberó con la ayuda de Moisés. ¿Y por qué sacrificaban un cordero en la Pascua? La noche de Pascua, antes de que Dios los liberara, le pidió a los israelitas que sacrificaran un cordero sin mancha ni defecto. Ese sería el precio de su liberación y al mismo tiempo el signo del pacto o alianza que hacía con ellos. ¿Un pacto? Sí, el pacto consistía en que ellos le serían fieles a Dios y Él siempre estaría con ellos. Después de que sacrificaron al cordero, Dios cumplió su palabra y les dio la libertad. ¡Qué interesante! Oye, papá, ¿y qué relación hay entre el cordero y Cristo? El sacrificio de un cordero fue muy importante para los israelitas, porque con él recibían el perdón de los pecados, se libraban de la esclavitud y hacían una alianza con Dios. Pero Dios quiso enseñarles que para cambiar las cosas no era suficiente el sacrificio de un cordero. Pues eso estuvo bien porque yo no creo que el pecado se pueda borrar por el sacrificio de un animal. Tampoco creo que la libertad se consiga matando animalitos. Más bien creo que hay que luchar para conservarla y sobre todo para no ser esclavos del pecado. Don Héctor se sintió orgulloso por los comentarios de su hijo y los aprobó diciendo: tienes razón. Las alianzas o compromisos no se pueden sellar con la sangre de animales. Es mejor sellarlas con la palabra, el corazón y el cumplimiento de lo que se promete. Por eso Dios quiso purificarnos y hacer una alianza con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. A través de Cristo que murió por nuestros pecados,
Dios nos manifiesta todo su amor y nos invita a sellar una alianza que nos compromete a cumplir sus mandamientos. Por eso Cristo tomó el lugar de los antiguos corderos para convertirse en el Cordero de Dios. El niño entendió el significado de las cosas y agradeció a su papá la explicación. Le dio un beso y le dijo: Gracias por ayudarme a comprender lo que no entendía. Hoy aprendí que el pueblo de Israel sacrificaba corderos para recibir el perdón de los pecados, para hacer alianzas o pactos, para obtener su libertad y recordar la ayuda de Dios. El papá de Pablito concluyó: Cuando Cristo inició su misión para salvar al mundo, Juan el Bautista lo señaló y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También el sacerdote, antes de dar la comunión, nos muestra la hostia consagrada y dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Con esas palabras el sacerdote nos recuerda que en la comunión recibimos a Cristo, que se sacrificó por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados, que quiso quedarse en el pan de la Eucaristía para librarnos de la muerte y que, por medio suyo, Dios hizo con la Iglesia una nueva y eterna alianza en el amor. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios.